Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, mi nombre es Ricardo. Este canal no representa a ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos a ningún partido político, solo soy un estudiante más de Biblia hebrea y de Nuevo Testamento. Aquí creemos que Yeshua es el Mesías de Israel, Jesús, y pues bueno, hacemos exégesis, hermenéutica, exponemos temas desde su contexto histórico, cultural, lingüístico y pues bueno, al final cada quien sacará sus propias conclusiones. En esta ocasión hubo varios hermanos que me pidieron que reaccionara a un pastor, me parece, si no me equivoco, que de Perú, que bueno, se hace una circuncisión. Esto está en el canal Radio Pastor TV, algo así se llama el video. Bueno, hay varias personas que ya hicieron varias reacciones a esto. Y bueno, yo voy a reaccionar a esta circuncisión que le están haciendo al pastor, pero no solo eso, sino que vamos a estudiar la escritura y va a quedar sumamente claro qué es todo este tema de la circuncisión, cuál es el contexto, si se debe aplicar, si no se debe de aplicar hoy en día. Y pues bueno, quédense hasta el final, mis hermanos, porque no solo va a ser una reacción, sino que vamos a dar versos bíblicos en su contexto para demostrar unas cosas muy, muy interesantes. Así es que no les va a quedar duda, mis hermanos, si la circuncisión es vigente o no. Van a saberlo si se quedan hasta el final del video. Pero bueno, vamos a ir reaccionando y vamos a ir comentando algunas cosas, porque este es un tema serio. Esto no es cualquier cosa. Circuncidarse no es cualquier cosa, porque hay gente que no tiene ni siquiera la economía o que simplemente no saben si lo deben de hacer o no lo deben de hacer, porque el apóstol Pablo hay versículos que dice que la circuncisión nada es. Entonces sí hay una confusión. Así es que este es un tema delicado, no para tomarlo a la ligera. Así es que bueno, vamos a reaccionar, vamos a ir comentando unas cosas. Aleluya. Salió el demonio. Espérense. ¿Qué? ¿Salió el demonio? Así empezamos. Ojo, se los prometo, no he visto el video. Vi unos pedacitos, pero no lo he visto así como lo vamos a ver completo. Mi reacción es auténtica. ¿Que se le salió el demonio porque lo circuncidaron? ¿En serio? ¿Apenas le dimos clic al video y están diciendo eso? No, pues, hermanos, a ver, vamos a volver a escuchar. Bienvenidos y bien. Vamos a escuchar. Aleluya. Salió el demonio. Ya salió, ya. Hola, ¿cómo están mis hermanos? Salió el demonio. O sea, no puede ser, hermanos. ¿En dónde dice en la Torá que si te circuncidas se sale el demonio? Por el amor de Dios, esto está mal, muy mal, hermanos, muy mal. Eso no solo no es bíblico, nunca lo había escuchado. Nunca había escuchado que la circuncisión se la hacían para sacar los demonios. Sigamos escuchando. Que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo Ish, todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestra arelá, y será por od del Brit entre mí y vosotros. Será por un pacto perpetuo. Perdón que lo diga, hermanos, pero ¿por qué no habla bien español? Es que es raro, hermanos. Es raro que estén hablando pues con esa lengua rara, porque, a ver, hermanos, digo, si se van a dedicar a eso, y quieren hablar hebreo, bueno, no está de más tomar unas clases básicas, ¿verdad? O hablarlo en español, porque si no se empieza a hacer una cosa bien rara. Yo recuerdo en algunos ministerios de raíces hebreas, no todos, yo siempre lo digo, hermanos, cuando digo algunos, nunca generalizo, no me refiero a todos, pero a algunos sí me di cuenta que bueno, sí, de alguna manera te forzan a que pronuncies ciertas palabras de cierta manera, porque si no estás hablando como un pagano. Una cosa es decir shalom, shavuatov, está bien, yo lo digo, pero ya hacer esta lengua como hebrañol y decir o pensar que porque hablas esa lengua rara eres más santo, esto sí es un error, porque la lengua kadosh, para que se entienda, bíblicamente hablando, es la que no dice mentira, la que sabe expresarse, la que habla con conocimiento, con sabiduría, no la que habla hebrañol, que quede eso claro. Y dicho sea de paso también, ponerse un manto en la cabeza, eso es tradición rabínica, judía, y ni siquiera todos los judíos hacen eso. Hay otros judíos que no hacen eso, dentro de lo que son los judaísmos ultraortodoxos y etcétera, etcétera. O sea, hay distintos judaísmos y no todos usan eso, porque
Dicho sea de paso, la palabra talit no existe en la Biblia hebrea. No existe. Existe ketonet y otras palabras para referirse a vestiduras, como la que tenía José o el sacerdote. Pero talit, la palabra talit es rabínica, es moderna, no es bíblica, no aparece en la Biblia. No existe. No hablo de las traducciones que traducen manto, hablo de la palabra hebrea talit. No existe en la Biblia hebrea, hermanos. Esto de taparse es una tradición rabínica. Es bueno ir dejando estos puntos claros para que la gente sepa, porque hay gente que no sabe eso y les enseñan que es mandamiento, que te tienes que comprar esos mantos, que te los tienes que poner en la cabeza y que tienes que hablar hebrañol, cosa que no dice la Biblia, mis hermanos. Sigamos escuchando. Para siempre. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón. ¿De qué? De edad de 8 días. El Señor no tiene 8 días de nacido, ¿verdad? Y ojo, repito, quédense hasta el final porque vamos a escudriñar con la Biblia. ¿Quiénes se tenían que circuncidar? ¿Por qué? Si sigue vigente. Todo, paso a paso, hermanos. ¿Y cuál es el pacto en realidad? Vamos a ver todo eso, hermanos. Les va a edificar muchísimo esta información. Entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne, por pacto perpetuo para siempre. Y el incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona, esa de Feish, será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Voy a pasarme al verso 21. Todo eso lo vamos a dejar bien claro, mis hermanos, porque les adelanto, la circuncisión es la señal del pacto, mis hermanos, señal del pacto. Por ejemplo, podemos ver aquí, mis hermanos, en Génesis capítulo 17, que igual lo vamos a ver más adelante, pero podemos ver que en Génesis 17, 10 al 11, dice, y este es mi pacto que guardarán entre mí y tu descendencia después de ti. Todo varón será circuncidado y circuncidarán la carne de su prepucio y será por señal del pacto, por señal del pacto. Es una señal del pacto, mis hermanos. La señal del pacto, mis hermanos. Ot Habrit, señal del pacto. No es el pacto. Atención, porque si la circuncisión es la señal del pacto, deberíamos de preguntarnos, ¿cuál es el pacto entonces? La circuncisión es la señal del pacto, no el pacto en sí. Más adelante veremos cuál es el del pacto. capítulo 17, leí del 10 al 14. Amén. Ahora voy del 21 hasta el 27. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Elohim de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día. Elohim le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando fue circuncidado la carne de su arelá, de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su beit, el siervo nacido en su casa y el comprado por dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. Ahora, aquí dice, el nacido en tu casa y el comprado por... Sí, pero tiene un contexto, el cual vamos a ver a continuación. El pacto era heredar las tierras de Canaán, lo vamos a ver, pero facilísimo. No la circuncisión. El pacto era heredar las tierras de Canaán, mis hermanos. Tener eso en cuenta, porque es muy fácil ir a la Biblia y agarrar cualquier texto y sacarlo de contexto y decir, pero mira, ahí dice, mira. Es como si agarramos un texto sacado de contexto y yo agarro una espada y voy y extermino a un montón de gente. Y yo digo, pero mira, es que ahí dice que vaya y que pelee contra los pueblos y que acabe con todos. Pero no, el texto está hablando del creador a Josué contra las naciones cananeas, que básicamente eran híbridos, eran seres malvados.
¿Pero se entiende? Imagínense que yo saque de contexto ese texto y diga, bueno, vamos todos a agarrar una espada y vamos a destruir a todos. Por favor, hay que ser serios con el contexto bíblico, porque el contexto de la circuncisión era para los que iban a comer del Pesaj dentro de Canaán, porque ese era el pacto. El pacto era heredar las tierras de Canaán y hacer muchedumbre de multitudes a Abraham. Ese era el pacto, y la señal del pacto es la circuncisión. Vamos de una vez, mis hermanos, porque me gustaría que esto ya vaya quedando claro. Vamos a Génesis capítulo 15. Quiero que vayan a sus Biblias, si pueden, para que lean conmigo, aunque no sean las traducciones las mismas, pero vayan a Génesis capítulo 15, versículo 18 al 21. Atención, recordemos que Abraham se separa de Lot, y Lot tira para un lado, hacia Sodoma y esas tierras, y Abraham tira hacia Canaán. Y el Creador dice en Génesis capítulo 15, versículo 18, ese día el soberano hizo un pacto con Abraham y dijo, yo he dado esta tierra a tus descendientes desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, los territorios donde ahora viven los queneos. Atención a este lenguaje, por favor, atención. Los queneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Atención, ¿cuál es el pacto? ¿La circuncisión? No. Dale la tierra de Canaán a sus descendientes, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Y fíjense, y los territorios donde ahora viven, ¿quiénes? Los queneos, ceneseos, calmoneos, hititas, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos. Atención a esto, porque ahora vamos a Génesis 17. Vamos a Génesis 17, mis hermanos, porque ahí se sigue ratificando el pacto. Fíjense, mis hermanos, Génesis 17 dice, atención, Génesis 17, 7 y 8. Vayan a su Biblia, Génesis 17, 7 y 8. Dice, estableceré un pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto por tiempo indefinido. Ojo, porque aquí aparece el sustantivo olam en hebreo. No traduce eterno. Ya lo hemos explicado muchas veces en el canal. Si no sabes de lo que estoy hablando, ve a ver esos videos. Es sumamente importante entender el sustantivo olam. Entonces dice, Génesis 17, 7 y 8. Y estableceré un pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto remoto o por tiempo indefinido. Yo seré tu Elohim y el Elohim de tus descendientes, y te daré a ti y a tus descendientes la tierra donde ahora vives como extranjero, toda la tierra de Canaán como posesión indefinida, y yo seré su Elohim. ¿Se entiende? ¿Cuál es el pacto? Dale la tierra de Canaán. Y entonces dice Génesis 17, 10 y 11. Este es el contexto. Este es mi pacto que guardarán entre yo y tú, entre ustedes y yo, y tu descendencia después de ti. Punto. O sea, ese es el pacto, porque si leemos el contexto es, te voy a dar las tierras de Canaán, este es el pacto, y punto, y sigue, o sea, es otro enunciado, ¿se entiende? Y dice, todo varón será circuncidado y circuncidarán la carne de su prepucio y será por señal del pacto entre yo y ustedes. Atención, dice, Bejayá leot brit, Bejayá leot brit, será como señal del pacto. Fíjense, les voy a poner un ejemplo que podemos ver en Génesis. Quiero que vayan a Génesis capítulo 9, del 5 al 13. Esto es el contexto del diluvio y del arco iris. Atención a esto. Dice Génesis 9, vayan a Génesis 9, capítulo 9, versículo 5 al 13, y dice, y yo exigiré responsabilidad a cualquiera que le quite la vida a una persona. A cualquier animal o persona le pediré cuentas. Y al que derrame sangre humana, yo le quitaré la vida, porque los seres humanos han sido hechos a imagen del Creador. Ahora bien, sean fructíferos y multiplíquense, pueblen la tierra en abundancia y multiplíquense sobre ella. Luego el Creador le dijo a Noé y a sus hijos, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que estaban en el barco de ustedes, las aves, los animales domésticos y los animales salvajes, todos los seres vivientes de la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes.
Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todos los seres vivientes, nunca más un diluvio destruirá la tierra. Y dice el 12, este es el símbolo del pacto que hago con ustedes y con todos los vivientes por todas las generaciones. Será el siguiente. He puesto mi arco iris en las nubes y esta es la señal del pacto con ustedes y con toda la tierra. Dice, Sot ot haberit asher ani noten beini u beinehem. Esta es la señal del pacto que establezco entre yo y ustedes. ¿Se entiende? Es el pacto, no volver a destruir la tierra, pero la señal es el arco iris. El arco iris no es el pacto. Lo mismo pasa con la circuncisión, mis hermanos. La circuncisión era una señal del pacto. ¿Cuál era el pacto? Recibir las tierras de Canaán. Y solamente los que iban a comer del Pesaj se tenían que circuncidar, nada más. Y los niños a los 8 días de nacidos. Pero ningún adulto que no fuera a comer del Pesaj, ningún adulto extranjero tenía que ser circuncidado. Por eso el apóstol Pablo dice que la circuncisión nada es, porque él entendía esto siendo un erudito de la Torá. Y aparte le hacía interpretaciones del Antiguo Testamento. Y él interpreta que Abraham fue circuncidado hasta los 99 años como un símbolo de que sería el padre de los incircuncisos. No hay que escandalizarnos, no es que Pablo está sacando de contexto la Torá. No, los hebreos, apóstoles e inspirados por el Espíritu de Dios, le daban la correcta interpretación y sacaban, digamos que la enseñanza más profunda, codificada en todas aquellas historias que están escritas en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, en la Torá. Y Pablo entendía que todo lo que vivió Abraham era una señal para cosas futuras. ¿Se entiende? Dicen por ahí, los hechos de los padres quedan como señal para los hijos. ¿Se entiende? Es una frase de hecho hebrea. Entonces, todas esas historias quedaron ahí para simbolizar algo en el Mesías. Por eso Pablo dice que Abraham fue circuncidado hasta los 99 años como una representación espiritual simbólica de que sería padre de los incircuncisos. Esto es muy tremendo, mis hermanos, porque todos estos eran símbolos. Y aparte, el contexto era para recibir las tierras de Canaán, Abraham y su descendencia, como lo podemos ver en los textos que ya mencionamos. Ahora, ¿cómo confirmamos esto, mis hermanos? Atención, acabamos de ir a Génesis 15, donde vimos claramente que el Creador le promete a Abraham las tierras de Canaán. Y luego vemos en Génesis 17 que le vuelve a prometer las tierras de Canaán. Y ahora vayan a Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25. Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25, que dice: Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió al Creador el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó el Creador el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y miró el Creador a los hijos de Israel, y los reconoció el Creador. Atención, porque cuando estaban clamando los israelitas, el Creador se acordó de su pacto. ¿Cuál pacto? El que había hecho con Abraham. Y fíjense, dice Éxodo capítulo 6, 2 al 8. Fíjense, dice, atención, habló todavía Yahvé a Moisés diciendo: Yo soy Yod-Heh-Vav-Heh, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, mas en mi nombre, Yahvé, no me di a conocer a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por lo tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Yahvé, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y los tomaré por pueblo, y seré su Dios, y sabrán que yo, Yahvé, soy su Dios, que los sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las daré a ustedes por heredad. Atención, hermanos. Ahora vamos a Deuteronomio, capítulo 29, versículo 1. Y dice: Estas son las ordenanzas del pacto que el soberano ordenó a Moisés que hiciera con los israelitas mientras estaban en la tierra de Moab, además del pacto que el soberano hizo con ellos en la tierra de Joreb, en el monte Joreb. Atención, Deuteronomio 29:1 habla de dos pactos. En la Torá
Solo hay 3 pactos. El que hace el Creador con Noé, el que hace con Abraham, y obviamente lo va ratificando con Isaac, con Jacob, por supuesto que sí, pero hay 2 pactos. Ojo, atención, esto es muy importante. ¿Cuál es el otro pacto? Porque Deuteronomio 29:1 dice, estas son las condiciones del pacto que el soberano ordenó a Moisés que hiciera con los israelitas mientras estaban en la tierra de Moab, además del pacto que el soberano hizo con ellos en Joreb. Uno debe de preguntarse, ¿cuál es el pacto de Moab? Bueno, eso está en Números capítulo 25, versículo 13. Es la única vez que vemos este Beriti Shalom, el pacto de paz, que es un pacto sacerdotal. Dice Números capítulo 25, 13. Este será un pacto de sacerdocio por tiempo incognoscible o indefinido, eso dice el hebreo, para él y para sus descendientes, porque fue fiel a su Elohim, a su Dios, e hizo expiación por el pueblo de Israel. Es cuando Pinjas atraviesa con una lanza a unos perversos que estaban haciendo perversiones ahí en el pueblo, mientras también miles de israelitas se fueron con prostitutas sacerdotisas de Moab. Bueno, llega Pinjas y con una lanza acaba con el mal, acaba con esas 2 personas, uno de los príncipes de los principales de Israel, que estaba con una moabita hechicera, y entonces el Creador hace un pacto de sacerdocio con Pinjas. Atención, que ahí nace como pacto el sacerdocio levita, porque sí, como figura y ya los había consagrado el Creador desde Egipto, sí, pero el pacto, lo dice la misma Torah en Deuteronomio 29:1, el pacto de Moab es el de Números, es el único pacto que vemos que se haga en la tierra de Moab. Entonces hay 2 pactos, el pacto que es darle la tierra de Canaán a los israelitas y el pacto levita. Atención. Entonces, hemos visto que el Creador es el Elohim de ellos y los va a introducir a la tierra de Canaán. Y atención a esto, mis hermanos, dice Deuteronomio 1:10, atención, Deuteronomio 1:10, profecía cumplida, dice, Yahvé, su Elohim, los ha multiplicado y he aquí hoy son como las estrellas del cielo en multitud. Atención, es decir, ya eran muchos, ya eran multitudes. Y entonces, ¿dónde vemos que se confirma ese pacto? ¿Dónde se cumple este pacto de darles la tierra de Canaán? Bueno, eso está en Éxodo 34, en Joreb. Por eso dice Deuteronomio 29:1 que un pacto es en Joreb y otro es en Moab. No porque la Torah sea un pacto, no. ¿Cuál es el pacto? Lo hemos venido viendo, recibir la tierra de Canaán. Las cláusulas de ese pacto es la Torah. Es decir, obviamente tenías que cumplir los mandamientos porque si no eras cortado del pacto. No porque la Torah sea un pacto en sí, ¿se entiende? Son las cláusulas del pacto. Esto es básicamente un tema legal que hay que conocer muy bien, hermanos, porque esto abre el panorama a otro entendimiento de lo que es realmente el nuevo pacto en Cristo. Entonces voy a leer Éxodo 34, 10 y 11, dice, mira que hago un pacto con ustedes en presencia de todo tu pueblo. De hecho, dice a Moisés, hago un pacto contigo en presencia de tu pueblo. Haré maravillas que jamás se han hecho en toda la tierra. Habla obviamente de la tierra de Canaán. Ni en ninguna nación. Todo el pueblo que te rodea verá el poder de Yahvé, el impresionante despliegue de poder que yo realizaré por ti. Pero debes obedecer los mandamientos que te doy. Me explico, esa es la cláusula del pacto. Entonces expulsaré de tu presencia, atención, ¿se acuerdan de este lenguaje? Atención, a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los jebeos, a los jebuseos. Atención, hermanos. ¿Se entiende? Ese es el pacto. Ahora quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, 43 y 49. Atención, dice. Entonces el soberano le dijo a Moisés y a Aarón, estas son las instrucciones para la celebración del Pesaj. Ningún huésped o extranjero podrá comer del sacrificio del Pesaj. Sin embargo, todo esclavo comprado podrá comer del Pesaj si lo circuncidan primero. Porque para el Pesaj, dentro de Canaán, con el sacerdocio activo, sí, se circuncidaba. Por supuesto que sí, pero ese es el contexto. Así que, bueno, atención mis hermanos, dice el 45. Los visitantes temporales y los obreros contratados no podrán comerla. Cada sacrificio de Pesaj debe comerse en una sola casa, no saquen nada de la carne fuera de la casa y no rompan ninguno de los huesos del animal. Toda la comunidad de Israel debería de celebrar el Pesaj. Si algún extranjero que vive entre ustedes, un ger en hebreo, un huésped, y quiere celebrar el Pesaj del soberano,
y quiere celebrar, primero deben circuncidar a todos los varones de su casa. Ojo, si quiere, si no quiere, no. Si quería el huésped, el ger, si quería celebrar el Pesaj, se le permitía que trajera obviamente los sacrificios, tenía obviamente que hacer las regulaciones que se tenían que hacer para comer del Pesaj. Así es que dice que, bueno, si algún extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar el Pesaj del soberano, primero debe circuncidar a todos los varones de su casa, solo entonces podrá participar en la celebración como si fuera un israelita de nacimiento. Pero ningún varón incircunciso podría comer del sacrificio del Pesaj. Atención, del sacrificio del Pesaj. Para comer del sacrificio y hacer ese ritual tenías que estar circuncidado. Pero si no hay levitas, si no estamos en Canaán y si en Cristo entendemos que todo eso eran figuras simbólicas de algo espiritual, por eso el apóstol Pablo dice lo que dice en el Nuevo Testamento. Y yo le creo más al apóstol Pablo que a los antimisioneros o que a gente que dice que Pablo era un mentiroso, un romano que enseñó cosas distintas. Claro que no, era un experto exégeta, hermeneuta y hacía una interpretación de la Torá impresionante, impresionante. Era un erudito, hermanos, y a la luz de Cristo todo se entiende a un nivel más elevado. Atención a lo que voy a decir. Dice Josué capítulo 5, 2 a 9. En ese momento el soberano dijo a Josué, hazte cuchillos de piedra y circuncida a los israelitas. Así que Josué hizo cuchillos de piedra y circuncidó a los israelitas en Givat Haralot. Esta es la razón por la que Josué los circuncidó. Todos los varones de guerra que salieron de Egipto, los hombres de guerra ya habían muerto en el desierto durante el trayecto después de salir de Egipto. Todos los que salieron eran incircuncisos, pero todos los nacidos en el desierto durante el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados. Aquí uno debe de preguntarse por qué. Atención, hermanos, ¿por qué no habían sido circuncidados? Si es el pacto. ¿Por qué? ¿Por qué la generación que salió de Egipto con Moisés no fueron circuncidados? Atención, no sé si habían puesto atención a eso. ¿Por qué? Porque la circuncisión era para entrar, recibir las tierras de Canaán, porque era la señal del pacto. Por eso la nueva generación, Josué los circuncida, porque ya iban a entrar a la tierra de Canaán. ¿Se entiende? ¿Se entiende, hermanos? Esto es muy tremendo. Dice el 6, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años hasta que todas las naciones guerreras de Egipto habían muerto, ya que no habían obedecido al soberano. Por lo tanto, el soberano les había jurado que no los dejaría ver la tierra que les había prometido a sus antepasados, donde mana leche y miel. Fue a esos hijos de los israelitas que Josué les hizo la circuncisión. Atención. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no los circuncidaron antes? Ahora se va entendiendo más. La circuncisión era la señal del pacto de recibir las tierras de Canaán. Así de sencillo, hermanos. Así de sencillo, hermanos. Ahora vamos a leer, mis hermanos, unos textos del Nuevo Testamento. De palabras del apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, decía estas cosas. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es solo en apariencia, ni es la circuncisión la que se ve en la carne. Pues un judío verdadero es el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, realizada por el Espíritu, no por la Torá. Tal persona recibe la alabanza de Dios, no de los demás. Atención a esto. Esto es muy triste porque estos varones, yo no dudo que el pastor se está circuncidando de buena intención, pero ¿por qué lo están filmando? ¿Por qué quieren que el mundo lo vea? Se me hace un poco como algunos de los fariseos que querían que todo el mundo los viera rezar y todo el mundo los viera con sus grandes tzitzit y etcétera, etcétera. Aquí está diciendo, atención, que la verdadera circuncisión la recibe la persona en alabanza de Dios, no de los demás. No necesitamos aprobación de los demás. A mí en lo personal, yo no apoyo la circuncisión hoy en día y voy a dar más argumentos. Pero si lo fuera a hacer alguien, bueno, yo diría que es algo más íntimo, ¿verdad? Y ojo, una persona un día me dijo, lo que pasa es que tú no te quieres circuncidar. No, yo ya estoy circuncidado desde niño. A mí me circuncidaron de niño. No es que yo no me quiera circuncidar, es que yo quiero ser fiel a lo que dice el texto y su contexto. Y el verdadero contexto de la Torá y de estos textos es que el pacto es darle la tierra de Canaán a Abraham y hacerlo muchedumbre de naciones. Vamos a leer ahora Romanos capítulo 3, versículo 28.
Sostenemos que una persona es declarada justa por la fe o justificada por la emuná, la fidelidad, sin las obras de la Torá. En este caso, las obras de la ley se refiere a los mandamientos orales. Ya tenemos en el canal algunos videos explicando el tema, pero el chiste es de que aquí Pablo está argumentando que es la verdadera fe lo que nos justifica. Dice, atención, 1 Corintios 7:19, la circuncisión no significa nada, ni la incircuncisión tampoco. Lo que importa es obedecer los mandamientos de Dios. Y uno podría decir, oye Pablo, ¿acaso no es un mandamiento de Dios circuncidarte? ¿Acaso Pablo se volvió loco? No, Pablo entendía que la circuncisión no es un mandamiento de la Torá, solamente a los niños a los 8 días de nacido, nada más. Pero a los adultos, no. La Torá, a partir de Éxodo 20, no dice que hay que circuncidar a un adulto, solo los que iban a comer del Pesaj. Pero Pablo entendía que ya había llegado Cristo, el Mesías, la revelación de la Torá, la revelación de todas las historias del Antiguo Testamento. Había llegado aquel que fue prometido, el Salvador divino, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mashiach, el Mashal, el gobernador, el renuevo justo, el árbol de las vidas, que alimenta a toda la nación de Israel a través del Espíritu, bueno, a todos los que quieren redimirse, todo el remanente, más bien, ¿verdad? No todo Israel, pero todo el remanente, todo el que busca justicia, este Salvador había llegado. Entonces Pablo entiende, claro, todo eso eran solamente figuras, sombras de algo mucho más elevado. Es así, esa es la teología del Nuevo Testamento, hermanos. Es así. ¿Y qué pasa? Muchos, al imitar a judaísmos rabínicos, que de hecho ya se olvidaron de lo que realmente enseñaban los antiguos hebreos, o se olvidaron muchas veces del verdadero contexto histórico de la antigua Mesopotamia y de cómo veían el mundo los antiguos semitas. Y digo esto porque muchos piensan que el judaísmo rabínico actual mantiene las mismas ideas que tenían los israelitas cuando la era de Moisés. Para nada, en absoluto, se distorsionó terriblemente. En la antigüedad sí creían en la pluralidad del Creador, sí creían que había un Salvador divino, sí hubieran creído sin ningún problema en los tiempos de Moisés que vendría un Salvador de una mujer. No habría ningún problema. Eran cosmogonías donde creían en cosas espirituales muy poderosas, guerras entre dioses, peleas entre mutantes contra Josué, gigantes, Nefilim, ángeles caídos. Estamos hablando de un mundo maravilloso y verdadero, por supuesto. Entonces, el judaísmo farisaico, el judaísmo que de hecho se empezó a construir a partir del siglo II, del siglo III, IV, V y etcétera, es un judaísmo que ya se alejó de los antiguos conceptos de los antiguos hebreos, de los semitas. Y esto tiene mucho que ver en cómo percibimos las historias bíblicas, porque muchos, al no saber esto, mis hermanos, piensan que los judíos actuales, bueno, que ellos tienen la verdad sobre la Torá y que sus interpretaciones de la Torá son las correctas y que nadie puede refutarlos. Pero no, eso es un error, mis hermanos. Ellos no tienen a Yeshua, ellos no entienden a Yeshua. Muchos sí, muchos judíos están creyendo, pero otros no. Por eso ellos siguen haciendo muchos rituales del Antiguo Testamento o quieren incluso reactivar el tercer templo y cosas así, porque ellos no ven esto que nosotros vemos a través de Cristo. Entonces la teología de los hebreos del Nuevo Testamento es celestial, es así, mis hermanos. Está hablando el Nuevo Testamento del reino de los cielos, está hablando, Yeshua dice, mi reino no es de este mundo. Dice la carta a los hebreos que Elohim ha preparado una casa hecha por sus manos, no por manos de hombres. ¿Se entiende? Estoy parafraseando. Se habla de un tabernáculo celestial donde Yeshua es el sumo sacerdote según una orden celestial y él ministra en el Mishkan celestial, hermanos, porque Moisés lo que veía era una proyección celestial del tabernáculo y lo construían físicamente, pero lo que construían físicamente solo era una representación de las visiones que tenía Moisés, porque en los cielos hay cosas todavía más maravillosas. Entonces la teología del Nuevo Testamento básicamente es esa.
la circuncisión, los sacrificios, las fiestas bíblicas y muchas otras cosas eran símbolos, figuras de algo espiritual. Ahora, habrá quien quiera creer esto, adelante. Si no lo creen o si lo creen, ya saben, aquí se respeta sus distintas opiniones. A mí, bueno, me pidieron que reaccionara a esto y pues bueno, dije, de paso voy a hablar de estos temas que es importante tenerlos en cuenta. Entonces, hemos visto, mis hermanos, varios textos. Por ejemplo, uno más, vamos a leer Gálatas 6:15, que dice: lo que importa no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino ser una nueva creación. De eso se está hablando. Y desde el Antiguo Testamento vemos versículos como Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Dice: circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan su cerviz. Dice Jeremías 4:4. Circunciden a Yahvé su Elohim y quiten el prepucio de su corazón, hombres de Judá y moradores de Jerusalén. ¿Se entiende, mis amados hermanos? Entonces, por eso vemos otros textos en el Nuevo Testamento que dice, Colosenses 2:11, atención, en él fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al despojarnos del cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¡Wow, hermanos! Está diciendo que Cristo trae una nueva circuncisión. ¿Y esto por qué nos escandaliza? Hay personas que cuando decimos este tipo de cosas, dicen, no, esto están espiritualizando las cosas, hay que circuncidarse. Hermano, no estás entendiendo entonces lo que está enseñando la Biblia, porque todas esas cosas eran figuras, tipologías de algo más elevado, mis hermanos. Y aparte, no estamos en Canaán, no está el templo activo. Entonces, aunque digamos que, ok, vamos a decir que sigue vigente la circuncisión. Bueno, era la circuncisión para heredar las tierras de Canaán, no estamos en Canaán. Y era también para celebrar del Pesaj y para comer del sacrificio del Pesaj, de hecho, específicamente. Entonces no estamos comiendo del sacrificio del Pesaj, porque lo que hace Yeshua, este ceder del nuevo Pesaj, ya no tiene que ver nada con sacrificios, atención a eso, sino con su sacrificio perfecto. ¿Se entiende? Entonces, aunque alguien dijera, bueno, sigue vigente la circuncisión, sigue vigente, ok, vamos a decir que sí. Aún así, no estás en Canaán, hermano. Y aún así no está el templo. Y aún así no estás comiendo del sacrificio. Así es que no puedes exigirlo como mandamiento. ¿Se entiende? Es así de sencillo, mis hermanos. Entonces, si alguien les dice que tienes que circuncidarte para entrar al pacto, usted dígale, ¿para qué? ¿Me van a dar la tierra de Canaán? ¿Sí? Ok, perfecto. Me circuncido y vamos, entrégame mi pedazo de tierra que me iban a dar. Porque esa es la promesa. Que vemos que se cumple. Deuteronomio 1:10, ya era multitud. Y el Creador les da la tierra de Canaán. Lo vemos con la nueva generación que introdujo Josué. Así de sencillo. Pero llega Cristo. Y entonces dice esto, atención lo que dice el apóstol Pablo. Aquí él está haciendo un midrash, un pesher, una interpretación espiritual de la historia de Abraham. Dice Romanos 4:9-12. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Atención, y yo sé que hay un texto en el Nuevo Testamento que dice por ahí como pacto de la circuncisión, pero recordemos que ya en ese tiempo se había construido una idea en distintos judaísmos de que la circuncisión era el pacto, pero no es el pacto, hermanos. La Torá, estamos viendo que no es el pacto de la circuncisión, es la señal. Y aquí Pablo lo que está haciendo es una interpretación del por qué Abraham fue circuncidado hasta los 99 años. Y dice que le fue contada su fe como justicia estando en incircuncisión. Es decir, no pasó eso por casualidad. Es lo que está diciendo Pablo. Dios, por casualidad, no hizo que Abraham fuera incircunciso 99 años. No es casualidad. Hay un porqué. Y el porqué
es porque eso representaría que el padre de naciones sería padre de incircuncisos, porque ahora lo que importa es la circuncisión de Cristo. ¿Se entiende? Aquellos que han sentido el Espíritu Santo dentro de ellos y han tenido un nacimiento de arriba, un nacimiento de nuevo, ellos saben que entonces ahí se circuncida el corazón. Es así, mis amados hermanos. Y bueno, ahora leamos Gálatas. Voy a empezar a leer Gálatas 3 desde el 6. Del 6 al 9 y luego el 14 y luego el 29. Dice, así Abraham creyó al Creador y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que el Creador habría de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Atención a esto, Pablo está diciendo, no es casualidad que antes de ser circuncidado, antes el Creador, desde antes le hizo la promesa. Le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La pregunta es, ¿por qué esa promesa no se la hizo cuando estaba circuncidado? Bueno, lo que Pablo interpreta es que eso tiene una enseñanza espiritual. Y el Creador le hizo la promesa antes de circuncidarlo porque simbolizaba que él sería el padre de los gentiles, de los incircuncisos. ¿Se entiende? Porque el nuevo pacto es para la casa de Judá, para la casa de Israel y para los gentiles también. Lo dice el mismo texto de Jeremías capítulo 31, versículo 27. Y otros textos más. Entonces, Abraham es el padre de los gentiles. Atención a esto. Esto está muy tremendo, mis hermanos. Y dice el versículo 9 de Gálatas capítulo 3, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y dice el 14, para que en Cristo, en Yeshua, la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles a fin de que por fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Cuál promesa? ¿Cuál Espíritu? Eso lo vemos en Ezequiel, mis hermanos. Ezequiel, si no me equivoco, en el capítulo 36, me parece, 37, donde se promete que el Creador pondría el Espíritu para que anduviéramos en sus defensorías, en su justicia, en sus mishpatim, que Él pondría el Espíritu en las entrañas, en el Kereb. Es muy interesante porque el nuevo pacto es poner la Torah en las entrañas también. Entonces, aquí es interesante porque el Creador le hace la promesa a Abraham antes de ser circunciso. Y dice el 29, y si ustedes son de el Mesías, ciertamente el linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Atención, la verdadera circuncisión es la que ocurre en el corazón, mis hermanos, la que implica una renovación interna y una relación sincera con el Creador. Esto es lo que el Tanaj llama a través de las metáforas de la circuncisión del corazón en Deuteronomio y en Jeremías, y lo que el Nuevo Testamento explica como la circuncisión espiritual en el Mesías, un acto de emuná, de fe y de obediencia espiritual, más que de algo que tenga que ver con rituales de derramamiento de sangre, con rituales físicos. ¿Se entiende, mis hermanos? Espero que, estén quedando claros estos puntos y como siempre digo, al final cada quien sacará sus conclusiones. Lo que sí es seguro y podemos evidenciar muy fácilmente es que la circuncisión es la señal del pacto, porque la frase Brit Milá no existe en la Biblia hebrea. Lo vuelvo a repetir, la frase Brit Milá que tanto usan estas personas no existe en la Biblia hebrea. Lo vuelvo a decir, la frase, que quede claro, porque hay personas que me sacan los versículos donde aparece la palabra Brit o la palabra milá de pacto y circuncisión. Las palabras sí aparecen en la Biblia hebrea. Hablo de la frase junta, así, Brit Milá, no aparece. Aparece señal del pacto, Leot HaBrit, la señal del pacto, no dice Brit Milá. Entonces, ¿de dónde viene esta idea del famoso Brit Milá, que es pacto de la circuncisión? Viene del judaísmo. Ellos sí dicen que la circuncisión es un pacto. Es más, en el Talmud dice que este mundo se hizo para la circuncisión. Así lo dicen algunos rabinos. Entonces, ellos dicen que la circuncisión es el pacto. Entonces, en hebreo, eso sí sería Brit Milá. Brit Milá. Pero la frase Brit Milá no existe en la Biblia hebrea. Invito a quien sea a que me diga lo contrario. La frase, no las palabras. La palabra sí, van a encontrar la palabra Brit. Sí, van a encontrar la palabra Milá. Sí, pero junta Brit Milá no existe. ¿Por qué? Porque Brit Milá es pacto de la circuncisión.
Y la circuncisión no es el pacto, es la señal del pacto. Perdón que repita todo tantas veces, pero es para que quede clarísimo, mis hermanos. Vamos a seguir escuchando un poco más. Dinero. Ahora nosotros nos fuimos comprados con la sangre preciosa de Yeshua. Aleluya. Es lo que nos está revelando aquí. Aleluya. Bueno, vamos a irnos a el Bueno, y el jornalero comerá. Vamos a adelantar un poco, no sé, a cuando le estén haciendo la circuncisión, porque no lo vamos a ver todo, ¿verdad? Abraham. El Abba le cambió el nombre a Abraham. Después de que entres al pacto, tu nombre es cambiado y se abre una conexión con el reino. Hoy en Pesach, hoy en Shabbat, con Yeshua HaMashiach. Aleluya. Así que ahí en este momento, si tienes que llorar, quebrantar tu corazón mientras vamos haciendo la cirugía, hazlo ahora. Pero a ver, no entendí. ¿Le cambiaron el nombre? A ver, Pues les eso está regresé ahí. un poco. Entonces, aquí dice, lo seguimos leyendo, como está escrito en la Torá de Yahweh, todo varón que abriere la matriz será apartado a Yahweh. Y para ofrecer corbán conforme a lo que se dice en la Torá de Yahweh, un par de tortolas o 2 palominos. Amén. ¿Quién hace? Exactamente. ¿Y dónde están las tórtolas? ¿Y dónde están los palominos? Digo, si vamos a ser fieles a la Torá, pues bueno, entonces ¿dónde están las tórtolas? ¿Y qué tiene que ver todo eso con la circuncisión? Por el amor de Dios. Es como, ay, hermanos, perdón que lo diga, pero ay, hermanos, esto no está bien. No está bien, honestamente, porque esta gente está enseñando cosas totalmente antibíblicas. Porque aunque alguien se quiera hacer la circuncisión, ni siquiera es así como se debe de llevar el proceso, ni tampoco se te salen demonios cuando te circuncidas, ni todo lo que están diciendo. Y creo que le van a cambiar el nombre. Vamos a ver. Ya esta ofrenda, Lo que el no- Cohen Gadol. Sí, por eso Yeshua, como Cohen Gadol, hizo esta ofrenda. Oro en esta mañana y presento hoy a tu siervo que va a entrar al pacto de la Brit Milá. Después de que entres al pacto, Es que eso no tiene ni siquiera sentido gramatical, perdón que lo diga, hermanos, pero si dice que va a entrar al pacto de la Brit Milá es pacto de la circuncisión. Entonces sería como, va a entrar al pacto de la circuncisión. Va a entrar al pacto de la Brit Milá. Va a entrar al pacto de la circuncisión. ¿Se entiende el punto? En todo caso debería de decir, va a entrar a la Brit Milá o al Brit Milá, de hecho. Va a entrar al pacto de la circuncisión. Que ya vimos que la circuncisión no es el pacto. Pero encima dice, ahora va a entrar al pacto de la circuncisión. Ojo, yo no digo esto como para atacar a la persona, ni mucho menos, pero sí, lo que quiero decir es que, a ver, si alguien ya se va a atrever a hacer circuncisión y cosas así, más le vale prepararse unos años más, realmente aprender un poco más de hebreo, del contexto bíblico, estudiar la Torá desde el texto hebreo, porque no es cualquier cosa hacer la circuncisión. Y perdón que lo diga, pero a como lo veo yo, lo que están haciendo es más como un poco, no sé desde qué punto, tal vez sea incluso desde la presunción. No lo digo por el pobre pastor, que yo creo que por amor él lo está haciendo, a eso le dijeron que tenía que hacer y está bien, es su cuerpo, ¿verdad? Cada quien decide lo que hay que hacer, pero supongo que los otros son como los maestros o algo así. Bueno, pues deberían de ponerse a estudiar más en serio, porque en serio que esto no está bien. Se los digo desde el amor, honestamente. No se los digo desde ninguna mala intención, sino por ahí si alguien tiene dudas o no sabe si se tiene que hacer la circuncisión, yo les recomiendo antes que nada que para empezar busque a gente que sí conozca el contexto bíblico y que aparte es algo que en todo caso no sé qué tanto sentido tiene grabarlo y sacarlo en las redes. Me parece algo muy íntimo. ¿Me explico? Yo no puedo juzgar así, ¿verdad? A la ligera, pero podría parecer un poco más como hasta que se está haciendo desde el ego. Lo digo por parte de los que lo hacen, ¿no? Como para que me vean, como para que vean que, mira cómo somos de santos, cómo somos de apartados. Y no es así, hermanos. Así no es el asunto si me preguntan a mí, mis hermanos. Sigamos escuchando un poco más. yo te voy a dar el nombre que el Padre te va a dar. Cuando Abraham entró al pacto, O sea, pero ¿cómo? O sea, tú le vas a dar el nombre y tú qué autoridad eres para cambiarle el nombre a las personas. ¿Me explico? O sea, vemos que Dios le cambiaba el nombre a las personas a través de los profetas y cosas así.
¿no? No es como que ahora entonces tú le cambias el nombre a las personas. No, es que hermanos, perdón, pero no le veo sentido. Abraham. El Abba le cambió el nombre a Abraham. Después de que entres al pacto, tu nombre es cambiado y se abre una conexión con el reino. Hoy en Pesaj, hoy en Shabbat, con Yeshua HaMashiach. Así que ahí en este momento, si tienes que llorar, quebrantar tu corazón mientras vamos haciendo la cirugía, hazlo ahora. No, pues ¿cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a llorar si ahí en su casa le van a hacer la circuncisión? Claro que debe de ser algo emotivo. Y aparte, repito, yo no dudo que el varón lo haga de buena intención, ¿no? El pastor, yo la verdad yo no sé ni quiénes son. Repito, a mí varios hermanitos me dijeron que si podía reaccionar a esto, pero yo no sé quiénes son, que el Creador lo bendiga, pero sí, sí, digamos que bíblico esto no es, honestamente. Esto que estamos viendo no es bíblico, definitivamente. Para que podamos trabajar tranquilamente, para que los vasos sanguíneos no, porque a veces cuando se llora ahí no se puede trabajar. Entonces es un momento de No. confesar, de romper toda maldición generacional de tu familia. ¿Cuál romper maldición generacional? Es que eso ni siquiera existe en la Biblia. Sí vemos a veces consecuencias de los pecados de los padres, etcétera, etcétera, pero no es que si te circuncidas se te rompe un mal generacional y esas cosas. Es que eso de dónde lo sacan, por el amor de Dios, hermanos, ¿de dónde sacan eso? ¿Dónde van a ver ustedes que si te circuncidas se te rompe un mal generacional? Hermanos, eso es lavado de cerebro, perdón que lo diga así de directo, pero eso le están lavando el cerebro a la persona esa. Yo vi este tipo de patrones, pero en la nueva era. Yo antes de conocer la Biblia, hermanos, yo estuve en distintos grupos de temascaleros y de esto que tiene que ver con plantas, ya saben, de visiones y que se hacían, digamos que retiros y cosas por el estilo. Y bueno, yo veo esto y yo lo veía también en muchas personas, pero en otro ámbito. Por ejemplo, estos gurús, ¿verdad? O grandes maestros ascendidos que vienen y ellos te cambian el nombre o te hacen ahí sus rituales, como que ellos son mucho más santos y se tomaban sus selfies, ¿verdad? Y los subían a sus páginas. Yo lo veía eso falso. Yo veía cosas y decía, eso no está bien. En cambio, había otros indígenas que hacían todo muy en secreto, no les gustaba que los filmaran. Y, ¿me explico? Eh, Obviamente yo ya me salí de todo eso, que quede claro. De hecho, voy a dar mi testimonio en un próximo video de cómo el Padre me sacó de ahí, pero lo que quiero decir es que veo un patrón muy parecido aquí. No sé hasta qué punto, repito, esto se está haciendo desde el ego, de querer ser vistos, más que desde el verdadero amor. Y no hablo del que se está haciendo la circuncisión. Él genuinamente está emocionado, ¿no? Hablo de los otros dos señores. Porque se rompe toda maldición generacional en la simiente, porque vas a tener un anillo, un pacto, que eso te identifica como un hombre recto. ¿Cuál anillo? ¿De qué estamos hablando, hermanos? ¿Cuál anillo? ¿Cuál pacto? ¿Le van a dar las tierras de Canaán? ¿Y dónde están los palominos? ¿Y dónde está el sacerdocio levita? ¿Se entiende? Ay, hermanos. Íntegro, para que honres a tu esposa y la introduzcas en el pacto. ¿Cómo que la introduzcas en el pacto? Es que, hermanos, no puedo ponerle play 2 segundos porque, hermanos, este video va a durar 5 horas así. Ay, hermanos, perdón que lo diga, pero entonces si él se circuncida, su mujer entra al pacto. ¿Y cuál es el texto que afirma eso, hermanos? Ay, no, hermanos, esto no está bien, repito, esto no está bien. Y para que cuando el hombre recuerde cometer adulterio o irse en el camino del error, mire que tiene un pacto con Elohim y lo piense muchas veces para hacerlo. Así que este es el pacto que Elohim hace contigo hoy por tu ley, por tu corazón y por tu disponibilidad. En el nombre de Yeshua HaMashiach te presento y oro a Abacados, que ese mismo Malach que estuvo con el pueblo Bené Israel introduciendo al pacto, esté hoy este Malach introduciendo al pacto a tu siervo y que nos sea usando nuestras manos la sabiduría de tu mujer y Padre eterno, yo como tu siervo aquí aprendiendo, siguiendo en el camino, Hakadosh Baruj Hu, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Aleluya. ¿Listo, varón? Amén. Entonces te vas a quitar solamente el pantalón
y boxer, todo, te vas a dejar. ¿No traes camisa abajo? ¿Por qué filman eso? ¿Por qué lo hacen público? Pobrecito está con sus manitas ahí. Y te dije, por tu sangre vivirás. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Kosher. ¿Qué? ¿Kosher? ¿Escuché Ahí bien? está ya. A ver Y otra te vez. dije, por tu sangre vivirás. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén. Kosher. Wow, dice kosher, wow. Kosher, ¿qué como no era kosher? ¿Y ahora es kosher? ¿Se lo van a comer o qué? Ay, por el amor de Dios. Kosher. Kosher, hermanos. Es que esto no está bien. ¿Cómo que kosher? ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, los que no están circuncidados no son kosher. Es como en el Talmud, ¿no? Que llaman como gente, como perros a los que no siguen la Torah oral, ¿no? No merecen ni el mundo venidero, son como animales, no son gente kosher, ¿no? Pero si te circuncidas ya eres kosher. Ay, hermanos, vamos a seguir escuchando un poco más. Ahí está ya. Aleluya. Salió el demonio. Ya Ay, salió, no. ya está afuera ya. No, y aplaude el Señor. Ay, no. No, hermanos, no, perdón que lo diga, pero no, esto está mal, hermanos, esto está mal, señores, lo que están haciendo está mal. ¿Cómo que salió ahora sí salió el demonio? Ya saben, los que no están circuncidados están endemoniados. Ay, no puede ser. Ay, no, ahora resulta que los demonios salen cuando te circuncidas. Vaya, nada más. No sé ustedes, hermanos, pero esto ya raya lo absurdo. Perdón que lo diga así de directo. Ya saben, yo soy muy respetuoso en el canal. No ataco a las personas, pero lo que están haciendo, su doctrina, es absurdo esto. Es absurdo. No lo veo bien. No lo veo bien, hermanos. No lo veo bien. Ahí se va la marca de Egipto, el prepucio de Egipto. ¿Cuál prepucio? Aquí se lo puse para que lo aprieto entiendan. Para que, ay, no. Y luego todavía lo tiene ahí para que lo entierre. Ay, y eso que, hermanos, es que no puede ser posible. ¿Por qué me hacen ver esto, hermanos? ¿Por qué me hacen ver esto? Es todo. Bueno. Medite, haga un recuento de su vida, de donde tenga memoria y hasta dónde Yahweh lo ha guardado y por qué lo tiene aquí. ¿Me entiende? ¿Cuántos años tiene usted? 38. Aleluya. Yo tengo dos hijos, uno de 32 y otro de 38. Yo tenía 46 años cuando me la hice. Cuando usted se hizo la preliminar. Sí. ¿Qué es lo que tengo en raíces sobre él? ¿Ahora cuántos años tiene usted? 66. Casi 70. Ya voy para 77 porque ya lo cumplí. Amén. Ayahuasca se ya acabó, hermano. Porque solo Él nos puede dar este sentir, este ajabá, por eso lo trabajamos. Quiero aclarar que yo no puse los subtítulos, ¿eh? Eso ya venían aquí en el canal. Digo porque a veces salen como cosas raras. Aleluya. Ay. Ok, vamos a seguir. Abacados, toda Rabá por permitirnos introducir al pacto de la Brit Milá. Introducir al pacto de la circuncisión. Introducir al pacto de la Brit Milá. Ay, hermanos, es que solo repiten, pero no estudian. Y si van a estar circuncidando a la gente, más les vale estar preparados y saber lo que están diciendo, por el amor de Dios. A tu hijo, con el fin de introducir al pacto de la Brit Milá. Hoy recibe tu nombre. Tu nombre será en el nombre de Yeshua. Como dice la Torá, tu nombre será Yohanan ben Eliyah. Wow, no. Hermanos, ¿por qué me hacen ver esto? ¿Por qué me hacen ver esto? Dice que como dice la Torá dice que ese será su nombre. Wow, ¿en dónde dice eso? ¿Dónde dice? Y cuando circunciden, que les cambien el nombre cuando se circunciden. Vamos a ver otra vez esto, no puede ser. Recibe tu nombre será en el nombre de Yeshua. Como dice la Torá, tu nombre será Yohanan ben Eliyahu. Aleluya. Yohanan ben Eliyahu.
Wow, hermanos. Como dice la Torá, aparte, dice eso. Como dice la Torá. ¿En dónde dice eso la Torá? ¿En dónde? ¿En dónde? Por favor, alguien póngame el texto que dice eso. Por favor, necesito verlo, hermanos. No existe. Esto se lo están inventando. Y el pastor no conoce Torá, ni ellos. Y pues eso es, aquí estamos viendo más algo emocional más que bíblico. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Yahweh de los ejércitos, quien me permite tocar el shofar y introducir al pacto a tu No. siervo, Johanan ben Eliyah. Amén. Amén. Y pues bueno, mis hermanos, hasta aquí vamos a ver. Me parece que ya fue suficiente. Me parece que quedaron evidencias, mis hermanos, de que la circuncisión era una señal del pacto de recibir las tierras de Canaán. Vemos también que, por supuesto, sí se debería de circuncidar todo aquel que fuera a comer del Pesaj dentro de las tierras de Canaán y con el sacerdocio levita activo. Y también vemos que en Cristo la circuncisión es totalmente espiritual y que todas aquellas cosas que vemos en el Antiguo Testamento eran sombra y figura de cosas más elevadas espirituales. También es bueno saber que Pablo nunca estaba en contra de la circuncisión que sí ordena la Torá, que es a los niños a los 8 días de nacido. Eso está en la Torá, que quede claro. Pero si me preguntan a mí, en Cristo tampoco eso es necesario. Y se los dice alguien que está circuncidado, repito. No es que yo esté en contra de la circuncisión solo porque no me quiero circuncidar o no quiero que la gente se circuncide. Cada quien que haga lo que quiera. Si se quieren circuncidar, adelante. Yo solamente estoy usando mi libertad de expresión. Repito, algunos hermanos me dijeron que reaccionara a esto y les estoy siendo 100% honesto. Esto no es bíblico, no hay sustento bíblico para decir que la circuncisión te saca demonios y todas las barbaridades que vimos, que dijeron, no es real. Yo no niego que este pastor lo esté haciendo de buen corazón, que realmente de una manera genuina él quiere agradar al Eterno. Yo no dudo de eso, pero los que están haciendo la circuncisión, los que están haciéndose ahí maestros, yo sí les aconsejaría, si por algo ven este video, que no creo que lo vean, pero si por algo lo ven, les aconsejaría que se pongan serios con el estudio bíblico, que estudiar la Biblia hebrea no es hablar hebrañol y que es algo mucho más profundo que eso, que hay que entender bien el contexto histórico, también el contexto de lo que dice el texto hebreo, porque si sacamos un texto de su contexto, vamos a acabar haciendo cosas como esto, que no tiene ningún sustento bíblico. Así es que yo les recomendaría que se pongan a estudiar más, porque esto es una responsabilidad grande, porque hay muchas personas que piensan que si no se hacen ese corte, si no se hacen la circuncisión, ellos están fuera del pacto, que el Creador no los quiere, que no son parte del pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Cosa que no hay sustento bíblico para decir eso en Cristo, en el Mesías. Ahora, como siempre digo, al final cada quien sacará sus conclusiones. Me gustaría que opinan de todo esto, que me dejen en la caja de los comentarios qué opinan, están de acuerdo conmigo, no están de acuerdo conmigo. Como siempre digo, todas sus opiniones son bienvenidas siempre que se hagan desde el respeto, la sensatez. Y si, bueno, por algo este video les gustó, les sirve a sus análisis bíblicos, compártanlo por favor. Si creen que hay personas que pueden necesitar esta información, compártanlo. También dejen un dedito arriba para saber si les gustó este video y también activen la campana de notificaciones para que estén al tanto de los en vivos, de los próximos videos. Y pues eso, mis amados hermanos, les agradezco que estuvieron hasta el final y que se quedaron acompañándonos en esta video reacción. Así es que bueno, les va a aparecer en pantalla una lista de reproducción que no se pueden perder, y si el Creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto, mis hermanos. Hasta la próxima, bendiciones. Chao, chao.